Domingo 30 de mayo. He aquí, vienen los días. Vamos a leer Jeremías 31, 31 al 34, y luego vamos a responder unas preguntas. La palabra del Señor nos dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Preguntas para responder, basados en el pasaje bíblico que acabamos de compartir. Primera pregunta: ¿quién promueve el pacto? Respuesta: Dios. Segunda pregunta: ¿de quién es la ley de la que se habla aquí? ¿Qué ley es esta? Respuesta: la ley es la ley de Dios. Y además, esta ley es la ley que Él reveló en el Antiguo Testamento y que ratificó a través del Señor Jesucristo. Tercera pregunta: ¿qué versículos enfatizan el aspecto relacional que Dios quiere mantener con su pueblo? Respuesta: versículos 33 y 34, donde dice claramente que el Señor será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, y que además Él escribirá su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, y a todos nos enseñará la verdad. Pregunta 4. ¿Qué acto de Dios en favor de su pueblo forma la base de esa relación de pacto? El acto que forma la base de esa relación de pacto es que nuestro Dios se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Es evidente, el nuevo pacto no es algo muy diferente del antiguo pacto hecho con Israel en el monte de Sinaí. De hecho, el problema con el pacto del Sinaí no era que fuera antiguo o anticuado. El problema era que se había roto. Ver Jeremías 31-32. La respuesta a las preguntas anteriores que se encuentran en esos 4 versículos prueban que muchas facetas del antiguo pacto siguen estando en el nuevo pacto. El nuevo pacto es, en cierto sentido, un pacto renovado. Es la culminación o el cumplimiento del primero. Concéntrate en la última parte de Jeremías 31-34, en la que el Señor afirma que perdonará la maldad y el pecado de su pueblo. Aunque el Señor dice que escribirá la ley en nuestro corazón y la colocará dentro de nosotros, todavía enfatiza que perdonará nuestro pecado e iniquidad, que violan la ley escrita en el corazón. ¿Ves alguna contradicción o tensión entre estas ideas? ¿Qué significa, como dice Romanos 2:15, tener la ley escrita en el corazón? Ver también Mateo 5:17 al 28. Jeremías 31:34 dice: Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mateo 5:17 al 20 nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo podrías usar los versículos de hoy para responder el argumento de que, de alguna manera, los 10 mandamientos, o específicamente el sábado, ahora quedan anulados bajo el nuevo pacto? ¿Hay algo en estos pasajes que indique ese argumento? En todo caso, ¿cómo se pueden usar esos versículos para probar la perpetuidad de la ley de Dios? Lo primero que debemos decir es que no había nada de malo con la ley de Dios, porque del corazón del Señor no pueden salir cosas malas para el hombre. Si notamos lo que la Biblia dice acerca de los 10 mandamientos, lo primero que notaremos es que dice que Dios los habló, es decir, fue la voz de Dios la que proclamó los 10 mandamientos, y no lo hizo copiando a Moisés. No fue Moisés el que le dijo a Dios: estos son los 10 mandamientos, preséntalos al pueblo. Fue Dios mismo el que presentó los 10 mandamientos con su voz, demostrándonos con esto que estas 10 palabras salieron de lo profundo de su ser, y lo que sale de su ser siempre es la expresión perfecta de su carácter. Además, también la Biblia nos muestra que Dios no le encargó a Moisés la tarea de escribir los 10 mandamientos con su puño y letra. Dios mismo escribió los 10 mandamientos. Éxodo 31, 18. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que los 10 mandamientos son santos, justos y buenos, dignos de ser entregados al pueblo del Señor en cualquier generación. En la generación del Antiguo Testamento, el Señor le entregó su santa ley a su pueblo. Y en la generación de la Iglesia, el Señor ha hecho lo mismo, porque los 10 mandamientos ahora están hechos carne en la vida de Cristo Jesús. Si quieres ver los 10 mandamientos en su máxima expresión, solo tienes que ver a Cristo, tal cual se revela en la Biblia. De manera que ningún mandamiento puede ser abolido en el nuevo pacto. Más bien, han sido presentados en una nueva luz, más profunda y más perfecta. El libro El deseado de todas las gentes, página 80 y 81, dice lo siguiente: los judíos habían interpretado erróneamente la promesa de Dios de favorecer eternamente a Israel. Los judíos consideraban que su descendencia natural de Abraham les daba derecho a esta promesa, pero pasaban por alto las condiciones que Dios había especificado. Antes de hacer la promesa, había dicho: daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, 33 y 34. Fin de la cita. Tal como observamos en Jeremías 31, Dios decide proponer a la humanidad un nuevo pacto. Lo curioso de esta propuesta está en el hecho de que este nuevo pacto posee los mismos principios del anterior, aunque está fundado sobre mejores promesas. Es Dios quien propone el pacto. El pacto queda enmarcado en la misma ley dada en el Sinaí. El pacto busca estrechar relaciones entre Dios y su pueblo, y el nuevo pacto tiene como base el perdón gratuito de Dios. Las características del nuevo pacto son muy similares al anterior y nos hacen pensar en la intención de Dios de dar una nueva oportunidad, más que cambiar las reglas del juego. El pacto antiguo había sido roto por Israel y Dios quería renovar ese pacto con su pueblo. Por tanto, es inútil pensar que el nuevo pacto queda separado de la ley de Dios. La ley hace parte también del nuevo pacto
y queda grabada, no en tablas de piedra, sino en los corazones de las personas. Esto quiere decir que la intención de Dios nunca fue cambiar su forma de tratar con los seres humanos, sino que Dios buscó dar una nueva oportunidad a través del perdón. Las promesas del nuevo pacto están vigentes a todos nosotros hoy. Dios nos promete limpiar nuestras sucias vestiduras de pecado y darnos las vestiduras celestiales. Dios desea que nuestros corazones se gocen en hacer el bien y que sus promesas se cumplan en nosotros. Solo debemos aceptar hoy y cada día hacer un trato con Dios a través de su pacto eterno. En el libro Patriarcas y Profetas, página 390, encontramos la siguiente cita: La obra de Dios es la misma en todos los tiempos. Aunque hay distintos grados de desarrollo y diferentes manifestaciones de su poder para suplir las necesidades de los hombres en los diferentes siglos, empezando con la primera promesa evangélica y siguiendo a través de las edades patriarcal y judía para llegar hasta nuestros propios días, ha habido un desarrollo gradual de los propósitos de Dios en el plan de la redención. El Salvador, simbolizado en los ritos y ceremonias de la ley judía, es el mismo que se revela en el Evangelio. Las nubes que envolvían su divina forma se han esfumado, la bruma y las sombras se han desvanecido, y Jesús, el Redentor del mundo, aparece claramente visible. El que proclamó la ley desde el Sinaí y entregó a Moisés los preceptos de la ley ritual es el mismo que pronunció el sermón sobre el monte.